Muy buenos días a todos. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que hoy tenemos de una vez más poder compartir esta palabra que el Señor nos ha permitido tener, esta santa palabra y esta santa oportunidad. Tratamos de tener la mayor seriedad y la mayor certeza y el accionar nuestro para que sea lo más fiel de acuerdo a lo que está escrito. Seguramente habrán posiciones nuestras u opiniones acerca de lo que la Escritura puede llegar a enseñarnos, pero trataremos de que sea lo más escritural posible, porque la iglesia del Señor se fortalece es con su palabra. Amén. Algo que hemos querido enseñar y que quede en el corazón de todos nosotros es que vivamos realmente de acuerdo como la Escritura dice. Sé que es un trabajo arduo y una situación que quizás podamos de pronto fallar en algún momento, pero la iglesia del Señor se esfuerza por cumplir su palabra. El Señor Jesús dice que quien lo ama guarda su palabra, guarda sus mandamientos. Seguramente no que seamos perfectos en el sentido de que todo lo hacemos bien, pero sí un espíritu perfecto de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Quiero que oremos una vez más y oramos, pero definitivamente necesitamos del Señor para poder continuar con nuestras vidas. Amén. Padre, este tiempo una vez más lo ponemos en tus manos. Creemos en tu poder y en tu gracia. Sé que tu propósito para hablar a nuestras vidas, para llenarnos de tu gracia, traerá a nosotros la revelación de tu Escritura en este día, Señor. Gracias por los hermanos y amigos que se conectan a través de las redes sociales, y te pedimos, Señor, que podamos ver tu mano, tu misericordia en medio de la enseñanza del día de hoy. Gracias, Señor. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Me quisiera tomar el trabajo antes de leer la Escritura, por supuesto que es lo más importante, para hablarles acerca de una historia que pude leer en un artículo. Escuche bien esto que vamos a leer. De pronto se parece en algo a lo que usted quizá ha oído, y creo que habrá una buena enseñanza a través de esta historia. La historia dice de esta manera, es anónima, si no mencionaría el autor. Dice: un joven llega con uno de sus pastores y le dice: pastor, no vendré más a la iglesia. El pastor entonces le respondió: ¿y eso por qué? Es que yo veo a unos grupos que se la han pasado hablando mal de otros y aún del pastor. Señoras que critican al pastor, otros que no hacen nada por la iglesia, otros que se la pasan aquí metidos y siguen siendo unos mentirosos. El pastor pensativo le responde: tienes razón, pero acá tenemos la costumbre de que quien se va de la iglesia tiene que venir el domingo y durante la reunión tomar un vaso de agua hasta el tope y dar 3 vueltas trotando por dentro de la iglesia, sin dejar caer una gota de agua al suelo. Después de eso, se puede ir. El joven pensó: muy fácil. Así que el domingo llegó y las 3 vueltas fueron dadas por el joven con mucha cautela, fijándose de no botar el agua. Cuando terminó, dijo: listo, pastor. El pastor respondió: me imagino que no botó nada de agua. Por casualidad, el día de hoy, cuando usted estaba dando las vueltas, vio a los grupos hablando de otros y a las viejitas chismeando de mí, a los que no hacen nada por la iglesia o a los mentirosos. El joven le dijo: si le soy sincero, de verdad que no vi a ninguno. Correcto, le dice el pastor. ¿Sabes por qué no los vio? Porque usted estaba preocupado y concentrado en el vaso para no dejar caer el agua. ¿Sabes? Lo mismo acontece con nuestra vida de fe cuando nuestro centro de atención es Cristo y bebemos de su palabra. No tenemos tiempo para ver los errores de otras personas. Solo estamos pendientes de no perder la gracia, el amor y bondad del Señor, colocando toda nuestra atención en amarlo a Él y ser luz. Por eso
no te desenfoques ni busques excusas. La motivación siempre debe ser Jesús. Es tiempo de predicar el evangelio y formar discípulos. ¿Qué le parece? A mí me pareció muy buena, no sé si usted, pero creo que esto es la realidad de muchos de nosotros en nuestras congregaciones y creo que es tiempo de que vivamos completamente distinto a lo que quizá hemos venido viviendo como iglesia. Y si nos hacemos llamar iglesia, hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial que tiene por nombre La iglesia permanece, de la serie La iglesia. Entonces, voy a leer la escritura que se encuentra en Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 5. Dice de la siguiente manera, dice la escritura: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como una experiencia personal, quiero contarle algo que me ha acontecido. El médico me ha recomendado comer en la mañana alimentos vivos. Y bueno, los triglicéridos, el colesterol un poco alto, la tensión arterial que se sube a causa de los años del estrés, de la mala alimentación y de los malos hábitos. Y el médico me ha dicho, procura tener esta fórmula dietaria para que te guíes y no te compliques tanto la vida. Asegúrate de en la mañana comer alimentos vivos. Pero, ¿sabe? No se trata de morder a la vaca, al cerdo si tienes en casa, o a la gallina o al pollo, sino que, no sé si alguien me ayuda, ¿se entiende alimento vivo? Estamos hablando como de qué? Frutas, vegetales, quizás verduras, que usted tiene ¿dónde? ¿En la huerta o en la nevera? En la nevera. Pero quiero decirle algo. Esos alimentos vivos lo estarán solo por un tiempo. Llegará un momento en que estos alimentos se convertirán también en alimentos muertos. De hecho, existe un proceso que se llama deshidratación de frutas, vegetales, verduras, y lo que hacen es sacarle toda el agua, volverlos deshidratados, y se comen como parte de una dieta también saludable. Pero ya no son alimentos vivos, ya son alimentos disecados. No sé, en mi pueblo, Ciénaga Magdalena, hemos tenido la oportunidad de disfrutar mucho y se hizo muy famoso algo que se llama guineo paso o banano paso, que ya es el banano deshidratado. Antes lo colocaban al sol para que, le digo yo, un proceso de muerte de ese banano allí, puesto en el sol para que el sol le sacara todo el agua que pudiera contener, y aquel alimento se transformaba en otro tipo de alimento, pero ya no era el banano vivo, sino en otra presentación. Y algo que quisiera aclarar antes de empezar esta predicación es que no es un mensaje para recordar o juzgar a los que ya no están con nosotros. De cierta manera es normal que las personas tengan gustos diversos y necesidades distintas que requieren para solventar sus propias necesidades. ¿De acuerdo? Esto no es una puya ni una cumbia para el que ya no está con nosotros, porque se pudiera tomar de una manera incorrecta, pero mi labor como pastor de esta congregación es poder llevar un mensaje claro, constante, preciso, actual. Y la Biblia es actualizada, a pesar de que se empezó a escribir hace algunos 4,000 años. Tenemos la palabra profética más segura hoy en día. Y ella es como el Señor, se renueva, no que cambia, no que es diferente, pero cada día tú la lees y te trae una renovación a tu mente, a tu cuerpo y a tu espíritu, y aún a la naturaleza. Todos los amaneceres no son los mismos cada día.
y el Señor dice que cada día su misericordia es grande y que trae sobre nosotros un sol, sobre justos e injustos. ¿De acuerdo? Entonces, y que cada uno, entender que cada uno tiene la real oportunidad de elegir libremente por ahora el lugar donde quisiera permanecer como parte de una comunidad o una congregación. Y por ello no se trata de una predicación para hablar de los que ya no están, sino que es un mensaje a la iglesia y no solamente a una congregación. Es el mensaje de Jesús que no está únicamente dirigido a un grupo particular. En ocasiones sí lo hace, pero es un tema que no solamente será predicado por mí, sino aquellos que predican la palabra fielmente de Dios, porque la Escritura lo ha traído, está dirigido a la iglesia de Cristo. Así que nadie que escuche este tema pueda atesorárselo hacia otra persona, sino para cada uno que hoy escucha esta palabra. Amén. Estamos en el presente, lo que pasó ya pasó y seguimos hacia adelante. Hemos leído primera de Pedro capítulo 2 verso 5 que dice: también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cree usted que eso es para el pasado o para el presente? Esta palabra es para la iglesia de hoy. Para el presente es la manera en cómo como cristianos deberíamos conducirnos nosotros para vivir un cristianismo fiel a la Escritura. Es la forma que el Señor nos ha dejado perpetuamente para poder estar allí, bueno, hasta el día de su venida. Y si pasa 1 o 2 días, quizás horas o quizás años, o no sé, antes de la próxima venida del Señor, tendremos que vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y esta es una escritura que nos enseña y nos recuerda la forma en que debemos vivir como cristianos. Y volviendo al título de la predicación de hoy, que tiene por nombre La iglesia permanece, de la serie La iglesia permanece, nadie que es de la iglesia podría decir me voy de la iglesia. Y yo he escuchado esto en muchas ocasiones: pastor, me voy de la iglesia. ¿Ustedes han escuchado hermanos diciéndole, no, es que yo tengo ganas de irme de la iglesia? Hay hermanos que nos dicen, es que me voy de la iglesia. Me voy de la iglesia. Y necesitamos vivir y entender que por nuestras palabras, la forma en que nosotros nos expresamos tiene mucha importancia, no solamente delante de los hombres, sino también delante de Dios. Si yo le dijera a alguien, te voy a matar delante de todos, lo voy a hacer, te voy a matar, y a esa persona la matan, ¿a quién cree usted que será la primera persona que saldrán a buscar? A mí, porque públicamente he dicho con mis propias palabras delante de todos o delante de algunos que yo voy a asesinar a una persona. Y esas palabras que diga, yo no sé si usted ha escuchado, antes lo oíamos en las películas, hoy los vemos en la realidad en nuestra Colombia, cuando dice, todo lo que digas podrá ser usado en tu contra cuando un policía o cuando una autoridad aprende a un criminal. Nadie que entienda realmente el significado de las palabras o de sus palabras podría repetir esto. Porque está claro que tenemos la opción de decidir incluso el hecho de retroceder o permanecer con Cristo. Pero este no es el propósito del Señor para con su esposa. ¿Sabe algo? El Señor está preparando una iglesia para su boda. Es su novia. Y Él no la quiere de una manera, sino la quiere fiel, sin mancha, sin arruga. Ahora, por esto no vaya a despreciar a la suya si ya empezaron a salirle patas de gallo o si ya tiene ya arrugas. Pero el Señor quiere, ama, está preparando a una iglesia sin mancha, sin arruga. Esto quiere decir una iglesia fiel a lo que Él le ha dejado, una iglesia que siga lo que Él ha instruido, porque Él es cabeza de la iglesia, como el hombre es cabeza del matrimonio, aunque muchos hoy no quieran aceptarlo. Entonces el llamado de Dios hoy para nosotros es recordar que la iglesia permanece.
¿Por qué ocurre este tipo de confusión y las palabras salen de una u otra forma, de una manera inadecuada? No, pero es que ya tú me entiendes qué es lo que yo te quiero decir. Yo me quiero ir del lado del pastor que tengo, lo odio, lo detesto, o ya no me gusta tanto como antes, o ya los hermanos de la congregación no me agradan. Quiero cambiar, usted me ha entendido, o sea, de congregación, de templo. Ah, ok. Porque hay que hacer una diferencia entre templo, congregación e iglesia. El templo, para recordar, el templo es un edificio o un lugar destinado a culto religioso y a menudo está consagrado a una divinidad. Pueden haber templos para Dios, el Dios real bíblico, o puede haber templos para cualquiera que usted quisiera ver. Templos que no glorifican al Dios de la Escritura. Y también existe el término congregación. En términos religiosos, es la comunidad religiosa. ¿De acuerdo? Es la comunidad religiosa. Y también está el término iglesia, que viene del término de la palabra eclesia, que significa llamar fuera. Y espiritualmente Dios llama a un pueblo que ha confiado en su Hijo Jesucristo como Salvador a salir de un cautiverio espiritual que es un sistema del mundo y venir a vivir una vida teocrática en una comunidad espiritual que es la iglesia. ¿Por qué teocrática, hermano? Porque es que en el Señor no hay democracia. Esto es injusto, no me parece. La Escritura habla de un gobierno, de un reino teocrático. Nosotros vivimos en un democrático. Permítame un segundo. Nosotros vivimos en un gobierno, en Colombia vivimos en un gobierno democrático. Todos opinamos, todos elegimos, todos ponemos, todos quitamos. Podemos luego de haber elegido hacer un referéndum revocatorio y poner y quitar y hacer gestiones. Pero en el gobierno del reino de Dios no es de esta forma. Es un gobierno teocrático. Y Colosenses capítulo 1, verso 13 dice la Escritura: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Esto es un gobierno teocrático. Él nos ha sacado de la potestad de las tinieblas, de un reino de tinieblas, para llevarnos a su reino. Y teocrático significa gobierno de Dios. Y el creyente, como parte de esa iglesia espiritual y ese gobierno de Dios, vive su vida de acuerdo a las normas de la palabra de Dios. Su vida, su cultura, sus valores, su espiritualidad y moral están regidos por este gobierno teocrático, de acuerdo a la Escritura. Y el apóstol Pablo dice en su carta a los de Éfeso, en Efesios capítulo 5, verso 25, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esto hace el Señor. Esto hizo el Señor para ganar la potestad de ser Rey, Redentor, quien maneja, quien coloca las normas en la iglesia. Entonces, quien habla acerca de que me voy de la iglesia sin entender qué es templo, qué es congregación y qué es iglesia, seguramente sus palabras están siendo ofensivas directamente al rostro de la cara, a la cara del Señor, al rostro de Dios. Es como cuando tú le dices a tu papá, que es apellido Sánchez, como el mío, Jaime Sánchez, por el cual oro hoy por su salud, su vida, hasta que el Señor lo tenga bien. Que yo le dijera un día a mi padre: padre, sabe, ya no quiero ser más Sánchez. ya quiero ser otra cosa. En la presentación tenemos Efesios 5:25. La palabra, la escritura que le mencioné ahorita. Dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y por ello Él tiene potestad. Quien le dice no quiero ir más a la iglesia, que no quiero permanecer en esta iglesia, significa que ha decidido no darle la espalda al pastor de la congregación, de no ir a un templo, sino está diciendo que le va a dar la espalda al Señor. O sea, se rebela contra Dios. Así que tenga tanto cuidado, no de permanecer aquí con nosotros
o de irse. No puedo retenerlo. Si por mucho que quisiera, usted dijera hoy, pastor, hasta hoy es la última reunión que vengo a esta congregación, me voy a tal lugar donde me arrullan un poco más que usted. Yo le diría, está en su derecho, puede irse, cuenta con no solamente con mi aprobación. Algunos que tratan de salir de la congregación piden una bendición al pastor para poder ir a otro lugar, pero vamos a aprender algo de eso en el día de hoy. Entonces, si nosotros entendemos realmente, tendríamos que tener cuidado con pronunciar este tipo de palabras. Es posible que no se ajuste la congregación a la que asiste usted a la medida de sus pretensiones o a la medida de sus necesidades o a su gusto, pero también de eso vamos a hablar. Así que en términos sencillos, la iglesia como cuerpo de Cristo está constituida por todos los creyentes en Cristo, que vivieron en obediencia a sus mandamientos en todos los tiempos. Esta es y será la iglesia. Incluye a los de antes, a los de ahora y a los que vendrán mañana, si Dios permite, a sujetarse a ese gobierno teocrático del Señor. Vienen también a ser un cuerpo con Él. Entonces, siempre y cuando esta organización, ahora escuche bien, lo que habla la parte de congregaciones o denominación religiosa, estas congregaciones deben sujetarse a la Escritura para poder ser o hacer parte de la iglesia del Señor. Si no, puede tener todos los papeles firmados. Nosotros lo tenemos, ¿sabe? Nosotros tenemos nuestro respaldo por el Ministerio del Interior. Nosotros tenemos nuestra personería jurídica. De hecho, yo veo que hay congregaciones donde la colocan fuera como para decirle a la comunidad, esta congregación es certificada, tiene un certificado por el gobierno. Nosotros lo tenemos. Pero ¿sabe algo? No es el documento más firme que pudiéramos tener para denominarnos o para ser llamados iglesia del Señor. El documento más importante que tenemos en Generación de Fe para hacer parte o ser parte de la iglesia del Señor es su palabra, la Biblia. Que necesitamos otras cosas, por supuesto, tenemos que tener las cosas legales, porque si llega el César a la congregación y nos pide documentación, la DIAN, las organizaciones que regulan o vigilan esto en Colombia, yo tendría que sacar ese documento y tenerlo presente para cumplir con la ley. Pero ese papel no me permite a mí entrar al cielo como iglesia. Este papel lo que hace es presentarme delante de los hombres, pero no delante de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, siempre y cuando esta organización o denominación religiosa esté de acuerdo con todas las doctrinas fundamentales, más allá de las diferencias periféricas que puedan tener. Y leemos primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 12, que dice lo siguiente. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Dónde está ese espíritu? En la Escritura. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así que, hermanos y amigos, si usted realmente hace parte de la iglesia de Cristo, no podría decir nunca ni repetir, me voy de la iglesia. Ya no soy de esa iglesia. Entonces, ¿de cuál eres? Bien pueda. Pero esta congregación se esfuerza para poder ir a llevar el mensaje a cada uno de acuerdo a lo que está escrito. Que nos equivocamos, seguramente. Y lo vamos a volver a hacer. Somos perfectos, no tratamos de vivir. Pero si vivimos pegados a la palabra, seremos como ese fruto vivo que nos dan allí, pegado a la vid. La Escritura habla de que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos. Y los pámpanos son las ramas, llevamos fruto en Él para poder comer de esos frutos. El fruto sin el pámpano y el pámpano separado de la vid, estamos hablando de la planta de uva, solo será fruto hasta que esté allí y luego se convertirá en uva pasa.
Hay hermanos que son hermanos y hay hermanos que se están convirtiendo en uva pasa. Porque se han separado del pámpano, se han separado o el pámpano se ha separado de la vid y empiezan no a morir en el mismo momento, sino empiezan a morir lentamente. Cuando el Señor le dijo en la Escritura a Adán y a Eva, a Adán precisamente le dijo, no coman del fruto del huerto porque ciertamente el día que coman de él, de cierto morirán. Ellos comieron y no cayeron plop como condorito y murieron inmediatamente, sino que se separaron de Dios. Y quizás tú que me escuchas en casa, que te has quedado por flojera y no por circunstancias, empiezas a alejarte de la congregación y empiezas a vivir tu vida espiritual de acuerdo a tu opinión y no como la Escritura. Has empezado a separarte poco a poco y no mueres instantáneamente, sino poco a poco, hasta convertirte en un cristiano paso, en un cristiano del pasado. Yo cantaba, yo alababa, yo adoraba, yo predicaba, yo danzaba, yo ayudaba, yo barría, yo cantaba, yo ayudaba, yo montaba, yo bajaba. Pero a la hora de permanecer en la iglesia, alguien no muere de manera inmediata, sino poco a poco se va muriendo. Se baja la oración, se baja la comunión de la lectura. De hecho, sé que algunos de ustedes que están aquí sentados solamente abren la Biblia cuando vienen un domingo acá, si es que la traen. No, pero la traigo en el celular, en la tablet, en lo que tú quieras. Pasa toda la semana allí, pero difícilmente sea abierta allá de aquella manera. Se volvió la misma costumbre que tenían algunos de la tradición, que lo que hacían era abrir el Salmo 91 en casa y se llenaba de polvo y amarillenta. La única hoja usada por el ambiente y no por las personas era esa hoja del Salmo 91 para alejar las malas energías y malos espíritus. ¿Sabe una cosa? Es igual a la herradura, a la mata de sábila detrás de la puerta, o a su amuleto o a su ídolo de yeso o madera en casa. La Biblia puede ser un fetiche o puede convertirse en la verdad de Dios absoluta para la vida de alguien. La Biblia puede convertirse en un ídolo, ¿sí o no? Yo conozco gente que pone, en mi negocio no puede faltar la Biblia para que la prosperidad llegue y entre. La Biblia en un estante. Y el Señor ha dicho que pondrá su ley en nuestros corazones labrados, ya no en tablas inertes. Por eso al leer la primera parte de la Escritura, en la carta del apóstol Pedro, somos piedras vivas, no muertas, no somos piedras pasas, no somos piedras deshidratadas, somos piedras vivas en un altar que tiene que estar sujeta. Pastor, no predica de esta forma, no encuentro otra de la que Dios habla. Y se lo he prometido muchas veces y una vez más se lo repito, trataré de suavizar mis palabras, pero la Escritura no puedo hacerlo, no me es permitido. Así que, hermanos, amigos, si usted realmente es parte de la iglesia de Cristo, no podrá decir o repetir nunca más una frase como esta: me voy de la iglesia. Sería como decir, ya yo no soy yo. Ya no soy de Cristo. Me voy de la congregación, es una cosa distinta, está bien, hablemos en términos reales. Y vamos a ver, ahora bien, en ocasiones no nos identificamos con algunas opiniones personales de pastores o miembros de una congregación o de alguien el que sea o un miembro, o por su manera de ser, de vestir, de hablar, de enseñar, de caminar, de mirar, de pestañear, de sentarse y de muchas otras cosas más. Pero no es eso a lo que venimos a congregarnos. Ese no es el objetivo fundamental de venir a una reunión como esta o quizá conectarse. Para nada. Y si así lo hemos concebido, estamos en un grave error, amigos. Y no les llamo hermanos. Es que a mí me gusta cómo predica el pastor Ahmed. A mí no. Usted no viene a calificarme. Usted viene a eso. Ni a calificar ningún uno u otro. Tenemos que ir mucho más allá. El contenido de la expresión de Dios a través de la vida de un hombre o una mujer de Dios
al abrir su boca para expresar lo que el Señor dice o no. Tenemos que ir mucho más allá. Nuestra permanencia en la iglesia de Cristo y nuestra asistencia a la congregación, además de ser para fraternizar, sí es para fraternizar. Aquí hoy recibí 3 abrazos especiales. Ay, pastor, pero no debe estar abrazando por el distanciamiento social. ¿Sabe una cosa? Nos hemos vuelto tan fríos que ya no abrazamos. La pandemia está causando un efecto en la iglesia. Estamos a metros. ¿Sabe que no hay secretaria aún en Generación de Fe? Mi secretaria es mi esposa y yo soy el secretario de ella. ¿Cuántas veces nos necesitas puedes hacerlo? Y yo voy a dar una premisa que me compromete de una manera muy diciente y públicamente. Porque voy a decir esto y va a quedar en las redes sociales registrado. Yo le quiero decir algo o hacer una pregunta a ustedes que están acá y a los que también están conectados, que no es fácil hacer esto. Y no lo hago por osadía, sino lo hago para glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántas veces usted nos ha necesitado y nosotros nos hemos negado? Aún en pandemia. Y quisiera interactuar quizás con los que están y con los que no están acá en el templo. Algunos me ha molestado, según cuando dicen, en mi día de descanso alguna vez. Alguno me ha ocupado en mi día de trabajo alguna vez. Alguna vez yo le he despreciado para atenderlo, para asistirle, para acompañarlo, para vivir con usted algo que esté viviendo en un momento negativo. Algunos de ustedes me han importunado en horas de la madrugada alguna vez. ¿Alguna vez alguno de ustedes nos ha buscado, a mi esposa y a mí, para que le sirvamos y nos hemos negado? Quisiera ver su mano levantada. Y si alguien está conectado y eso ha ocurrido, quisiera ver el comentario. ¿Sabe por qué? No sé si alguien ha contestado que sí. Tendría que ir a arreglar esto. Pero me atrevo a decirlo porque es la forma en la que Jesús nos enseña de fraternizar entre los hermanos. Mucho más allá de pasar con usted día y noche metido en su casa, llegar sin que me invite e interrumpirlo usted en su privacidad, o llegar a tocar a su edificio para decirle, ¿quién me llama? Alguien lo busca acá, un señor de lentes bien parecido, dice que se llama Ahmed. ¿Y eso para qué? Pregúntale qué necesita. No vivo así. Ni mi esposa. Pero se trata de, todas estas cosas tratan de opacar el verdadero propósito que el Señor ha colocado en el corazón de la iglesia. Fraternizar, pero no como fraterniza el mundo. Servirnos, ayudarnos, protegernos, enseñar la palabra, corregir los errores y hablar, como dice la Escritura, cánticos espirituales, hablar de las bondades y de las misericordias para exaltar el nombre de nuestro Señor. Si usted ha sido de los que en algún momento ha sido ofendido, de los que está acá por mí sin ningún motivo y siente que yo debo pedirle perdón, usted bien hoy podría levantar su mano y yo iré donde usted me diga y le pediré perdón. Nuestra permanencia en la iglesia y nuestra asistencia a la congregación, además de ser para fraternizar, su propósito fundamental es conocer más al Señor. Amarle más al Señor. Adorarle más al Señor. Servirle más al Señor. Obedecerle más al Señor.
sujetarnos más al Señor. Ese es el verdadero objetivo que tenemos cuando somos llamados a ser parte de la iglesia. Y quien se va de una congregación, vamos entrando en materia de los temas que dije que hablaríamos después, quien se va de una congregación por defectos del carácter, en relación con sus hermanos, o por una mala impresión o percepción, y no por un principio bíblico, o por una doctrina o instrucción del Señor, está y estará siempre en un error. No es que yo me voy de allá porque el pastor abraza a todo el mundo, a mí no. Es que a tal persona sí visita y a mí no. Es que él, no sé, tiene la rosca de la que a veces he oído. ¿Sabe quién es mi rosca? La misma que tenía el Señor. Que muchas veces ni siquiera son mis propios familiares. Una vez Jesús predicando, llegaron a tocar a donde él estaba y el Señor Jesús te llama, tu madre y tus hermanos están afuera preguntando por ti. Jesús tenía hermanos, no solamente de iglesia, de sangre. Y la mamá también tenía madre. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Stand by. Esperen un momento. Mi madre y mis hermanos son los que están aquí escuchando, haciendo, recibiendo la instrucción de Dios. Son los que hacen la voluntad de mi Padre. Crítico duro de su propia familia. Entonces, quien se va de una congregación por defectos del carácter y no por un principio bíblico, no solamente comete un error y un desagravio, sino que peca. Quiero aclarar que no se trata de retener a la fuerza a nadie, ¿de acuerdo? Más adelante explicaré un poco más de lo que aprendí en una lectura bíblica. Si alguien se va de una congregación por cuestiones de carácter y no por doctrina, peca y continuará haciéndolo a cualquier lugar donde vaya. Ya que no se trata de que una persona pueda alejarme o acercarme al Señor si ya le conocemos a Él. Por la razón que sea, así sea incómoda, deberá ponerse a cuenta con su prójimo, tolerar, sobrellevar, confraternizar, perdonar e incluso ayudar al débil y a corregir al imprudente de manera sabia y escritural, porque así lo enseñó el Señor. Mira, si tú te vas de la congregación, porque nadie se va de la iglesia que verdaderamente pertenezca a la iglesia del Señor, yo me fui por principios. Yo me fui por diferencias doctrinales. Yo me fui por cuestiones morales. Yo me fui por posiciones también humanas y actitudes no corregidas de acuerdo a la palabra, sino a las emociones. Y esto para mí decirlo es un problema, ¿sabe? Estoy al aire y público. Y si alguno quiere llamarme a cuenta por estas palabras, estoy dispuesto a comparecer a cualquier tribunal. Porque quien no es capaz de ponerse de acuerdo con su hermano o hermana en esta tierra por cuestiones de carácter, no es capaz de entrar al cielo por sus propios medios para tratar de arreglar sus diferencias en el cielo. ¿A quién le oíste eso, pastor? ¿A Sugel Michelén, al pastor Paul Wasser, a Juan Manuel, a Sproul, a Stott, a Tozer? ¿No? Me lo enseña la Escritura. Me lo enseña la Escritura. A Guillermo Muñoz. Me lo enseña la Escritura. Y quiero decirle algo, al Señor no le gustan los problemáticos. Y si a Él no le gustan, a mí tampoco.
Voy a amar lo que Él ame y voy a aborrecer lo que Él aborrezca, porque el Señor aborrece. Al Señor no le gustan los problemáticos, es decir, los pendencieros. Timoteo capítulo, primera de Timoteo 3, 1. Ya vamos a leerlo, ahí está. Al Señor no le gustan los que se enojan por todos, es decir, los iracundos. Proverbios 15, 18. Al Señor no le gustan los orgullosos. Proverbios 11, 12. Ni los que se quejan constantemente, Salmo 77, 3, y personas semejantes. Pero tranquilos, vamos a leerla allí con calma. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Palabra fiel es esta: si alguien aspira a un cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable. Si no es reprochable, hermano, mire bien qué hace ese obispo, mire bien qué hago yo. Soy un obispo del Señor, no autodenominado. Incluso los que antes me denominaron, quizás hoy me denominan, pero mi aprobación no viene de los hombres, sino del Señor. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, o sea, peleonero, sino amable, no contencioso, o sea, peleonero, ni avaricioso, o sea, avaro, persiguiendo el dinero de la gente. Proverbios 15, 18, en cuanto a los bravos, a los que son más enojados que todos, a los que toca aguantarse, tolerar. Dice la Escritura, Proverbios 15, 18, el hombre irascible provoca riñas, pero el lento para la ira apacigua los pleitos. Proverbios 11, 12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. ¿Quién es ese? El altivo, el orgulloso. Mas el hombre prudente, ¿qué hace? Calla. Llega el momento en que ya uno no dice nada. Pero si lo has intentado arreglar antes con tu hermano, con tu prójimo. Salmo 77, 3 dice, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Al Señor no le gustan los quejosos. ¿Sabe qué pasa cuando empezamos con la queja? Cada vez más el espíritu empieza a desmayar y a desconocer la obra redentora del Señor Jesús en nuestras vidas y la obra de santificación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y primera carta del apóstol Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Entonces, si yo no tengo la capacidad espiritual, la madurez, es que yo me voy porque yo soy maduro, ellos son unos inmaduros, por eso me largo de este lugar. Si eres tan maduro que no tienes la capacidad de arreglar tus diferencias de carácter con tus hermanos o tolerarlos, pues entonces no serás capaz de vivir en santidad para Dios. Porque me voy de la iglesia por carácter, por orgullo, por prepotencia, por vanagloria. Pero cuando lo haces por principio bíblico, por doctrina de error, por falsas enseñanzas, bien ido. Y ojalá antes de irte me enseñes. No como una posición, no sé, quiero que esto suene lo más suave posible porque no es bíblico, es personal. Antes de irte, instrúyeme, por favor, te lo ruego, te lo suplico. Es que usted enseña tal cosa y esa doctrina es de error. Pastor, y yo no puedo tolerar que usted enseñe mentiras. Por favor, si no se corrige, me voy. Diferente. Si estoy enseñando algo mal, enséñame. Como decían los apóstoles reales, se lo suplico, se lo pido. Los pastores de hoy y los apóstoles y profetas y evangelistas y todos estos manes de hoy no suplican, ordenan, decretan, declaran, machacan, remachan, imponen, amarran, atan y desatan. No suplican.
Ahora bien, cualquier persona que se vaya de una congregación a causa de errores de doctrina, además de hacer lo correcto, deberá estar dispuesto a expresar su inconformidad doctrinal antes de irse, basado en la Escritura y no en sus emociones. Y antes de marcharse, deberá hacer lo posible de la manera adecuada para hacer volver a su hermano del error. Pero si su hermano, que también puede ser un pastor, no está dispuesto a cambiar su orgullo, su altivez, su prepotencia, su arrogancia, todas estas cuestiones, y usted lo ha intentado y no lo quieren aceptar, hermano, huya de aquel lugar. Huye por tu vida. No te quedes. Vete. Santiago capítulo 5, verso 19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué promesa tan poderosa y qué bella es la Escritura cuando entendemos lo que la Escritura dice. Hágalo. ¿Soy yo el candidato para ti? Cítame, por favor. No porque sepa más de Biblia que yo o que usted. De hecho, si algo no lo ha comprendido, cíteme. Yo trataré de explicarlo en los mejores términos. Y con mi cabeza agacha, no solo delante de usted, sino delante de Dios. Él sabrá juzgarme si lo que hago lo hago por prepotencia o por falsa piedad. Así que, hermanos y amigos, la iglesia permanece. Quiero terminar esta primera parte hoy de la iglesia permanece, porque quiero trabajar con ustedes esto de la manera más cuidadosa posible para que logremos comprender el propósito que Dios tiene a través de esta serie que se llama La Iglesia Permanece. ¿Quiénes son iglesia del Señor? La iglesia permanece. Colócate en pie, hermano, por favor.